Ok, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a seguir trabajando con HTML y CSS, que serían por lo menos los dos lenguajes con los que estamos trabajando ahorita con diseño. Esperamos que esta semana y la siguiente sigamos con esto. Hoy vamos a aprender, por ejemplo, cómo hacer que un objeto, ya sea una caja, contenedora, pues tenga algún tipo de animación y que se pueda mover. Y también vamos a ver aquellas cuestiones que son flexibles, que al pasar el mouse puedan tener un tipo de interacción. Ojalá que el tiempo nos alcance. Vamos a crear nuestro primer archivo. Al momento de guardarlo, déjenme mover esto por acá para que no me moleste tanto. Ok, guardamos nuevo. Y este lo vamos a guardar como animación. .html. Y por lo tanto, este otro archivo lo vamos a guardar como animación.css. Entonces tenemos el archivo HTML y tenemos el archivo CSS. Recuerden la estructura básica. Tenemos la estructura básica por ahí, que ustedes ya la saben. Lo único que me hace falta dentro de esta estructura básica es hacer el enlace hacia el archivo animación.css. Entonces lo guardamos, ya tenemos ahí básicamente eso. Entonces, para lo de hoy, para trabajar en la clase de hoy, vamos a crear solamente un div. Vamos a crear un div que va a tener una clase que se llama caja. Y dentro de eso, pues, vamos a poner todas básicamente, las características que va a tener este div en la clase CSS y ustedes ya van a ver los cambios que puede tener. Para eso, nosotros necesitamos crear algunas características propias de CSS, características que permiten darle movimiento mientras el objeto tiene cierta interacción, cierta posición en un porcentaje, digamos, cuando esté en la posición, en el porcentaje 0, cuando esté el porcentaje 25, cuando esté el porcentaje 50, 75. Esas características son propias de CSS y cuando son propias de CSS, a esas características se les llama keyframes y se llaman con una arroba. Es una característica propia que se le puede dar a los objetos dentro de la programación CSS. Esto es nuevo, totalmente nuevo. En CSS3 ya se pueden aplicar estas opciones. Y entonces, por ejemplo, nosotros le vamos a decir que va a tener colores. Lo que vamos a hacer, ese nombre, ese keyframe, el nombre que va a tener es colores. Entonces ya eso se lo pusimos en CSS. Le ponemos nosotros primero cuáles van a ser las características de ese keyframe. Es que cuando esté en el 0%, cuando esté en el 0%, ¿dónde está el porcentaje aquí? 0%. Shift 5. Shift 5. Ya lo tengo, gracias. Entonces le vamos a decir que el background, cambie, el fondo cambie a un color que sea, yo le voy a poner un color que tengo aquí, 9E B3C2. Cuando esté en el 0%, va a ser un cambio de color a eso. Cuando copiamos esto otra vez, solo le voy a cambiar un porcentaje para no tener que copiarlo. Cuando esté en el 25%, el fondo cambie a otro color que sea 1C7 293. Pero la otra característica que va a tener es que va a cambiar su width. Se lo vamos a poner en 300 píxeles. Recuerden que el width es el ancho. Ok, ahora vamos a poner otra vez esto. Lo vamos a poner ahora a 50%. Cuando esté en el 50%, cambia el color. Vamos a poner un 0.65 a 82. Y vamos a cambiarle el width, que esté a 400.
Volvemos a copiar esto y ahora el 75%. Al 75% le vamos a cambiar el color a un IB3. No, IB3, no, 1B3 B6F. Y vamos a ponerle que sea 300, va a volver a bajar. Y por último, cuando esté en el 100, vamos a poner un width de 200. Un color que sea 9, el mismo color que tenía de inicio. Cuando llegue al 100%. Ya tenemos ese keyframe y vamos a crear otro. Este básicamente es cuando se mueva el objeto, cambia de color en posiciones, ¿verdad? En la posición 0, en un porcentaje de 100, en su posición 0 va a tener este color. En la posición 25%, cuando llega al 25% va a tener este color y va a cambiar un poco su tamaño. Cuando llegue al 50 va a tener este color y va a cambiar un poquito su tamaño, un poquito más grande. Cuando llegue a 75 va a volver a una posición un poquito más pequeña y cuando llegue a 100 a un tamaño más pequeño. Entonces ustedes van a ver cómo se va a ir viendo eso. Luego creamos otro que va a ser el movimiento. Ese vamos a ponerle keyframes y le vamos a poner de nombre movimiento. Entonces le vamos a decir lo mismo. Esto se maneja por porcentajes. En el 0% va a tener un proceso de transformación, un transform, que va a ser, la transformación va a ser translate. Y dentro de ese translate le vamos a decir que va a tener un traslado de 0px en la posición 0%. Después vamos con 50%. Lo copiamos esto para no tener que... Lo copiamos y lo copiamos 3 veces. En la 50 va a tener un proceso, una transformación, un traslado de 500px. Tomando en cuenta estos valores que están acá para que más o menos haga un proceso de movimiento. Y después en la posición 100 vuelve al 0. Entonces diría de 0 a 500 y de 500 a 0. Eso haría el proceso. Estos son propios de CSS, son keyframes, se les llama keyframes, son características propias que se le pueden aplicar a un objeto para que haga el movimiento. Entonces ya van a ver cómo yo voy a llamar estas animaciones que están acá, digámoslo así. Vamos entonces con lo siguiente ahora. Ahora le vamos a aplicar las características CSS a la caja que creamos. Entonces le vamos a decir primero que tenga un width de 200px. Ya tenemos eso aquí, ya cuando guardamos me pone todos esos cambios así. Y vamos a ver cómo se ve ahorita. Esto se está guardado en Giovanni Barrera. En Giovanni Barrera lo tengo guardado yo. Vamos a ver cómo se ve. ¿Dónde está Giovanni Barrera? User. Giovanni Barrera, aquí está. Entonces, se ve en blanco ahorita, pero vamos a ponerle más características. Ustedes no van a ver nada porque solamente tiene un tamaño. Le vamos a poner un alto de 200 píxeles y le vamos a poner un background ahora en este momento, un color de este color, este primer color que está acá. Creo que ya lo había copiado, pero este primer color lo voy a poner. Ok, lo guardo, vamos a ver cómo se ve. Ok, se ve así. Paramos y en este momento ustedes lo que ven, lo que verían es algo como esto. Una cajita de 200 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto, con un color como este. Lo que quiero es que esto tenga movimiento, que se anime. Que se anime. La posición 0, en el porcentaje 0, 25, 50, 75 y 100. Más o menos sería la idea. Entonces vamos a aplicar ahora los conceptos que tenemos.
Ok, vamos con lo siguiente. Espero que vayan conmigo ahí. Ya le puse color. Ahora, lo que voy a ponerle es una animación. La animación que quiero que se mueva. Animación. Le pongo animación name, que es este que está acá. Y voy a llamar la animación creada, que se llama movimiento. Movimiento. Es esta que está acá. Esta que está acá, que tiene, va a tener esos movimientos, se va a trasladar de 0 píxeles a 500 y de 500 a 0 píxeles. Básicamente eso es lo que va a hacer. Movimiento, esto que está acá, lo estoy poniendo acá. Y entonces ahora le vamos a poner cuánto va a durar. Animación, duración, 5 segundos. Y después guardamos y vamos a ver cómo se ve, cómo ya se los enseño ahorita a ustedes. Vamos, paramos acá y esto se ve así. Yo voy acá y refresco. Se ve así, se mueve el objeto. De 0 a 500 píxeles y regresa. Eso es todo. Lo vuelvo a poner. De 0 a 500 píxeles y regresa a la posición a 0 píxeles. Eso es todo. Básicamente animamos un objeto. Miren. Wow. Otra vez. Otra vez. Check. Ahí está, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que hicimos. Ahora, vamos a seguir con algunas características más. Aquí estamos. Vamos a ponerle ahora a cuál va a ser la interacción. Es decir, ¿va a llegar una vez o queremos que continúe moviéndose? Entonces le vamos a poner animación, interacción, count. Y entonces le voy a poner infinito. Que esté en ese proceso ahí en un ciclo infinito y que nunca pare. Y entonces animación, movimiento, creo que animación, aquí la animación, movimiento, le va a tener 10 segundos. Easy, infinito. Que básicamente sería todo esto que está acá en una sola línea. Entonces guardamos y vemos. Entonces, si llamamos la animación colores, entonces guardamos. La animación colores y le ponemos una animación de duración de 10 segundos. 10, no milisegundos, 10 segundos. Ya tiene esa ya. ¿A dónde? Abajo, animación name, Colores. ¿no? Ya tiene esa animación duration repetida abajo. Sí, aquí, esta línea que está acá, esta línea que está acá, es la misma como que si yo escribiera todo esto acá. Llama la animación movimiento y llama los segundos, el tipo de movimiento que va a tener y el ciclo. Aquí se me olvidó ponerle name. No me cambia. Díganme que si funcionó o no funcionó. Esta de colores no la vamos a utilizar ahorita. Todo me funcionó menos la de colores. Si la de colores no, ya la voy a ver esa. Pero muestre el código para hacer screenshot. Ahí Profe, está. ocupo el código, profe. Todos. ¿No ven el código? Todos. No, Es que solamente me quedé en el de TL. color. Aquí.
Espérenme, aquí es uno. Foto. Este de aquí es otro, pero no lo estamos... El de arriba, profe. Ahí está. Dale para abajo, profe. Me puede dar primero, profe, que no puedo, no miré la primera parte que hizo. Ahí está. ¿Estamos? ¿Ya lo tienen? Ok. Si ya lo tienen, simplemente yo no voy a crear otro archivo. Sobre este voy a modificar algo, pero si ustedes quieren, creo un nuevo archivo. Necesito el código de HTML, profe, animación. Ok. Eso es todo lo de HTML. Profe, yo prefiero hacerlo aquí mismo. ¿Eso afecta al momento de entregarlo? No, porque, bueno, básicamente lo que voy a ver ahorita es sobre la misma caja. Ahora, cuando yo pase el mouse, se aumenta el tamaño. Eso es todo. Ah, bueno, perfecto. Pero tengo que quitar el proceso este de que él esté en movimiento, ¿verdad? Tengo que quitarlo. Sí, está bien. Lo que yo me Pero preguntaba era nosotros si... también tendríamos que quitarlo. Mejor copien el texto, todo lo que tienen, copien y peguen en un nuevo archivo ahí, para que no nos vayamos a complicar. Solo, en vez de Bueno. ponerle animación, pónganle transición, pónganle. Copien y peguen lo mismo. Copien y peguen lo mismo de HTML y copien y peguen lo mismo de esta parte de... Solo esta parte, lo de arriba no. En el otro archivo. Porque básicamente es lo mismo que está aquí. Básicamente es lo mismo. Lo único que voy a hacer es borrar esto. Profe, ponga los primeros que hizo de CSS. Por favor. Aquí está lo de HTML. Ya le tomaron una foto a esto. Sí, ¿verdad? HTML. Ahora voy con CSS, lo primero. ¿Puedo bajarlo o lo necesitas todavía ahí? Ya. Y ahí está la otra parte por si la necesitan. Mucho ruido hace.
¿Puedo hacer lo otro ya? Sí. Ok, borro aquí nada más. Simplemente tengo que borrar esto para el otro archivo. No lo ocupo ya. Y en esta, lo mismo, ¿verdad? Que sea de 200, 200. Y necesito el color, pues el color le voy a dejar lo mismo. No necesito más nada. Solo voy a hacer una transición aquí. Voy a poner, ay, se me borró una transición que sea all, que dure 2 segundos y que el movimiento sea un movimiento easy. ¿De acuerdo? Esa es la transición que va a tener. Y cuando ponga el mouse encima, caja, punto hover, sobre eso, entonces le voy a decir que el fondo cambia a un color que sea 9B. Le voy a tener que poner aquí a este. Déjenme ponerle un colorcito aquí. Ay. Va a cambiar ese color y va a cambiar el tamaño del width a 400 px. Eso es todas las características para hacer la transición. Ustedes ya lo van a ver. Voy a poner que sea 700 px. Vamos a ver. ¿Lo tienen? ¿Quién se fue? Blair. Un poquito arriba, bro. ¿Ah? Un poquito para arriba. No, ahí está, eso es todo. Eso es todo. Para este otro ejercicio, eso es todo. Prof, ¿Andé? este es otro archivo, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok. Está bien. Solo le copiaba lo mismo que estaba aquí, al archivo le ponía transición, copiaba lo mismo que tengo aquí, lo mismito, y le ponía transición.css y ponía estas características. Ah, ok, está bien. Ujú. Bordes. ¿Y yo quién fue?
Ay, ¿Lo tienen? ¿Cómo se ve esto? ¿Ya terminado? Esto se ve así. Yo entro acá, digamos, yo reinicio esto y entonces ya no se mueve, pero ahora al pasar el mouse encima, él va a tener un movimiento. Lo quito y vuelve a su estado normal, como una barra que está cargando. Salimos, entramos, salimos. ¿De acuerdo? Sencillo. Ahora vamos a trabajar con, espero que ya lo tengan por ahí. Ahora vamos a trabajar con lo que tiene que ver con una característica Flexbox. ¿Qué es eso de característica Flexbox? Yo les recomiendo que para esto ustedes anoten eso, ya sea en el libro, ya sea que lo anoten en el cuaderno que ustedes utilizan para apuntes, pero esto que voy a decir ahorita probablemente lo pregunten en alguna prueba o en algún examen. ¿Qué es la característica Flexbox? Flexbox es un conjunto de propiedades que nos permiten distribuir nuestros elementos de una forma flexible para mejores plantillas, para mejores diseños y que puedan modificarlos de forma fácil. Es un conjunto de propiedades que nos permiten distribuir nuestros elementos de una forma flexible para mejores plantillas, diseños o layouts que podrían de alguna forma ayudarnos a poder trabajar de forma más, pues su palabra lo dice, de forma más flexible. Ahora, para entender o para poder trabajar con Flexbox o con ese tipo de herramienta o de propiedad, nosotros necesitamos tener un padre y tener elementos hijos. Ya voy a explicar eso, ¿verdad? Porque para poder trabajar con esos elementos, con los elementos, yo necesito que haya una propiedad principal y dentro de eso estén objetos metidos y con esos objetos que están dentro de la propiedad principal, poder trabajar y poder ponerlos de forma flexible para mejores diseños, etcétera. Pero tiene que haber una propiedad padre. ¿Para qué? ahorita, profe, Para que se pueda, o sea, no tanto código robótico. para poder utilizar Flexbox, recuerden que está siendo grabado esto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Para poder utilizar la propiedad Flexbox, yo necesito tener contenedores padres, es decir, contenedores principales y contenedores hijos o elementos hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que sean elementos que estén dentro del contenedor principal. No trabajo con el contenedor principal, sino que trabajo con todos los contenedores o todos los elementos que son hijos. A esos elementos hijos que están dentro del contenedor principal, yo los podría mover o trabajar de forma flexible para mejores diseños. Pero todo dentro de un contenedor principal. Ya que esto que está aquí, es lo único que yo puedo hacer flexible, pero no el contenedor principal. Sino esto que yo tengo aquí, yo lo puedo hacer flexible. Para trabajar con Flexbox es necesario entender que Flexbox se divide en dos grupos de propiedades. Tenemos las propiedades padres, que se le pueden aplicar a una propiedad padre, y tenemos las propiedades para los elementos hijos. Vamos a trabajar un poco con eso. Entonces, para eso, vamos a nuestro editor preferido y entonces abrimos un nuevo archivo. Para esto necesitamos abrir un nuevo archivo. Lo guardamos como Flexbox. Yo lo voy a guardar en el escritorio ahora. Y en prácticas de tercero BTP y le voy a poner Flexbox.
.html. Sí. Haré lo mismo. Voy a borrar esto, ya esto no lo ocupo. Haré lo mismo con otro archivo que se llame flexbox.css. Y quiero que se guarde en tercera BTP también. Ya tengo los dos, entonces primero pues hay que crear la estructura básica y hacer el enlace al archivo CSS que se llama flexbox. Flexbox.css. Ok. Aquí lo voy a poner en documento, le voy a poner práctica de flex. Ok, ya tenemos eso. Ahora vamos al body y a trabajar un poco con el diseño propio del HTML. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner un div, que va a ser el div principal, que va a tener una clase. Yo le voy a poner de nombre contenedor. Esa va a ser la clase principal. Dentro de eso van a haber otros elementos que van a ser otros div, que van a tener clases. Por ejemplo, le voy a poner a uno caja. Este va a ser otro div. Entonces le vamos a poner uno acá. Luego vamos a tener otra clase, otro contenedor, que va a tener una clase que se llama caja 2. Va a tener otra clase que se llama div caja. Pero aparte de esto, esta va a tener otra clase que se llame 2. Entonces este va a ser la segunda caja. ¿Por qué? Miren, aquí explico esto. ¿Por qué aquí esto tiene caja 2? Es decir, que este elemento div, este que está acá, este elemento div, va a tener dos clases. Número uno, puede tener las características o las propiedades que yo le aplique a la clase caja, que son las mismas que va a tener este. Se le pueden aplicar las mismas características a esto, pero además, de forma independiente, él podrá tener otras características en la clase 2, que lo harán independiente o con propiedades diferentes a esta que tiene la caja número 1. Deme un momento, voy a mandar un mensaje. Ok, sigamos con la siguiente. Va a ser otro div que va a tener una clase. Perdón, que va a tener la clase que se llame caja. Va a ser la caja 3. Y ya se le cayó el otro diente. Se nos quedó sin diente, Cristian. Y voy a crear otro div que va a tener la clase caja también. Y va a ser la caja número 4. Entonces, básicamente, esta sería la estructura. La clase, el contenedor principal, que está aquí bajo la clase contenedor, ve que esta es básicamente el principal y dentro de este div hay 4 contenedores más. Estos contenedores que están aquí serían los hijos de esta clase o de este contenedor. No de esta clase, sino de este contenedor. Este sería el contenedor padre o principal y este serían los subalternos que estarían dentro de la caja principal. Ahora, básicamente esa sería la estructura que tendríamos en HTML. No habría que modificar absolutamente nada más. ¿La tenemos clara ahí? ¿Entienden? Espérame. Sí.
Entonces, ahora entienden lo que estoy diciendo. Por cualquier cosa, ustedes repítanlo de nuevo, ven el video de nuevo. Miren, entiendan esto. Contenedor padre, el principal, contenedores o elementos hijos. Elemento principal, elementos hijos. ¿De acuerdo? Así que esa parte no se les olvide, ya se me va a ir el tiempo y terminamos con este ejercicio. Ahora vamos con las propiedades CSS, que son las que básicamente le dan todo el diseño a una página web. Yo por lo menos tengo ya guardado siempre que ya se los he dicho a ustedes, que son para resetear los bordes, el padding y los márgenes y el tipo de box sizing que va a tener, que va a ser un border box. Ya los tengo por default para ponerlas y reiniciar los parámetros de la página para poder trabajar con ellos. Luego, al body, yo le voy a aplicar algunas características que van a ser, por ejemplo, un background. Un background, le voy a poner un color el que ya tengo aquí, F2, 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 un tipo de blanco, un blanco hueso, y le voy a poner un font family, que va a ser el tipo de letra, font family, que va a ser un tipo Arial. Vamos a dejar ahí. Y entonces, sigamos acá. Ahora le vamos a vamos a llamar al elemento padre. El elemento padre, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama el elemento padre? Contenedor. Excelente, contenedor. Así se llama el elemento padre. Ese elemento padre, ¿qué características va a tener? Bueno, va a tener primero un width. Le vamos a decir que sea de 80%, de tamaño de un 80% de todas las propiedades, de toda la propiedad que pueda tener. Le vamos a decir que tiene un máximo de width, un max width, que sea de 70 píxeles, 700 píxeles. Es decir, el width máximo puede ser 700 píxeles. ¿Y el tamaño del contenedor va a ser de cuánto? De un 80% de estos 70 píxeles. ¿De acuerdo? Porque el máximo del width puede ser 700 píxeles. Eso es lo que está diciendo esa propiedad. Le vamos a poner un alto, que va a ser de 500 píxeles. Ustedes lo pueden modificar. Y le vamos a poner un fondo a ese elemento, que sea un fondo, que sea un 212 de 40. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieren. Recuerden que eso no es que yo... Y entonces aquí vamos a llamar la propiedad con la que estamos trabajando. Recuerden que el ejercicio se llama flex. Entonces vamos a mostrar la propiedad flex, que es la que me interesa. Vamos a llamar a esa propiedad. Y entonces, esta propiedad, ya cuando empiezo a llamarla, ella tiene algunas características que se pueden trabajar. Por ejemplo, tiene la propiedad flex direction. ¿Cómo se va a mostrar? ¿Se va a mostrar en columnas o se va a mostrar en filas? Yo quiero que se muestre en filas. Y también tiene esta palabra yo no sé cómo decirla, pero la muestra como en burritos, como sería como encapsulado o enrollado. Entonces sería flex wrap. Y yo le voy a decir que en vez de que me las muestre en flex, me las muestre en wrap. Es más o menos ¿Encerrado? Encerrado, ajá, como puesto como encerrado, como en un círculo, metido. Como nosotros, en la cuarentena. Y entonces, ahora, el contenido que tengo, yo le voy a decir que el contenido, justify content, esta característica quiero que la entiendan perfectamente. Entre cada contenido que hay, entre cada componente, cada elemento, quiero que haya un espacio entre ellos. Space between, se llama la propiedad que se pone. Es esta. Entonces, entre un contenedor y el otro, por favor, un espacio en medio. No los pegues. Un space between. Para que ellos no queden pegaditos y vamos a alinearlos el contenido, al content, y lo vamos a poner que se alinee al centro. Esta propiedad es muy importante aprenderla a utilizar. Entonces, básicamente tengo estas propiedades dentro del contenedor y tenemos que probar, pues, que lo que estamos haciendo, pues, verdaderamente esté funcionando, porque si de lo contrario lo estoy haciendo y no veo ningún cambio, yo me voy a ir ya a la página donde lo tengo, tercero BTP, y se llama Flexbox.
y entonces ya me aparece un cuadrado ahí. Y me aparecen los Sí, números. 1, 2, 3, 4. me No sé sale si- el cuadrado con azul oscuro. Ajá, no sé si les va a aparecer así como yo lo tengo. Les va a aparecer un cuadrado oscuro, ¿verdad? Y los números. Sí, igual. Aquí están los, este es el elemento padre. El elemento padre es ese, pero también tengo los elementos hijos. 1, 2, 3, 4. Solo se ve el número. Pero si ustedes ven, ya no me lo muestra para abajo, sino que me lo está mostrando en fila y al parecer hay un espacio entre uno y el otro. No están pegados, sino que está entre uno y el otro. Yo quisiera ver esta propiedad funcionando. Déjenme quitar esta propiedad un momento. Pero, prof, a mí no me sale el 1. No te sale. A menos que no le hayas puesto vos en el HTML1. Miren, sin esa propiedad, ven que están viendo la pantalla que tengo del navegador, ¿verdad? ¿Ven mi navegador? Sí, 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 sí. Miren, ¿cómo se ven los números pegaditos? 1, 2, 3, 4. Se ven pegaditos. Con la propiedad, justify content, space between, yo automáticamente los separo a ellos. Miren que yo la había quitado ahora y la voy a volver a poner. Y entonces, al actualizar, aquí ya separó. Hay un espacio entre cada elemento. ¿Se fijan? ¿Se fijan que hay un espacio entre cada elemento? Entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 4. Hay un espacio. No estaban pegados ahora. Y el espacio se repartió entre todo el tamaño. No es que quedó aquí a este, no. Se repartió entre todo el tamaño del contenedor principal. Se puso el 1 al principio y el 4 al final. Y entre esos, un espacio similar para cada elemento. Interesante, ¿va? Esa propiedad es súper útil que ustedes la sepan entender cómo se trabaja. Ahora, la otra que también es importante y que funcionó súper bien es la propiedad esta que está aquí, la dirección del formato flex. ¿Cómo me lo va a mostrar? Me lo puede mostrar en columnas, que normalmente se muestra en columnas, pero en este caso dije yo, bueno, no me lo muestras en columnas, muéstramelo en fila. Entonces ya ordené yo ahora. Ahora voy a empezar a trabajar con los elementos hijos, que los elementos hijos están dentro de una clase que se llama caja. Y entonces le voy a decir, bueno, tengo los elementos hijos y yo quiero que esos elementos hijos tengan un tamaño de 100 píxeles cada uno y un height de 100 píxeles cada uno, que sea una cajita cuadrada, que tenga un color de fondo, que tenga un background, que ustedes pueden poner el color que les guste. Yo le voy a poner un F7 9256 y entonces le voy a poner un text align para que me centre esa parte, y también le voy a poner un margen de unos 20 píxeles. Importante, ¿no? Recuerden, margen es afuera de su contenedor principal, del contenedor hijo hacia afuera, hablando de las propiedades externas que él puede tener. Ya el padding es una propiedad interna dentro del elemento hijo. Entonces, dentro del, voy a poner el padding, voy a poner 20 píxeles también, y voy a ponerle un tamaño a la letra, un font size de 40 píxeles, tamaño de letra grande. Le voy a poner un color a la letra que sea un color blanco. Un blanco es FFF. Y le vamos a poner, vamos a llamar la propiedad flex. Y entonces la vamos a poner que sea 1, 1, 1, out. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos básicamente esto. Recuerden que esta propiedad flex ya en algún momento lo mostramos aquí, le dijimos que se muestra propiedad flex, llamamos la propiedad flex, y entonces, ¿cuáles son los parámetros que tenemos? Sería el grout, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se traduce la palabra grout? Como el crecimiento, cómo crece, para poder tomarlo, para tener esos valores de crecimiento de esa propiedad. Entonces, guardo y veamos cómo se ve ahora ya estos elementos. Miren, para esto, ustedes tienen que irse acá. Y ustedes ven acá. Ya le puse características a cada elemento y creó una caja cuadrada entre cada uno. Hubo un margen
Yo puse un margen de 20 píxeles para todos los lados, tanto acá como acá, un margen, y un padding de 20 píxeles en todos los lados también, y ahí tienen el padding que se muestra entre cada elemento, y hay un space between entre uno y el otro. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? ¿Van conmigo? Hello. How are you? Sí. Bro, ponga el código, por favor. Voy ahí de nuevo, voy de nuevo con el código. Hello. ¿Van conmigo? Y entonces, ¿se acuerdan que yo creé una clase 2? ¿Se acuerdan que estaba la clase caja y a uno de esos elementos le puse clase 2? La creé para que, digamos, entre las 4 cajas, digamos que tengamos una activa. Y yo quiero que sea la clase 2. Entonces llamo a la clase 2. Tiene ese elemento tiene las propiedades caja, pero va a tener unas propiedades independientes. Entonces yo le voy a decir, bueno, le voy a poner que se alinea él mismo, pero no a star, sino stretch. Aquí. Ay, ¿cómo es? STRETCH. Estoy escribiendo mal. Aquí sí, stretch. Y un alto que sea de forma automática. Esas son las características que va a tener él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esto? ¿Por qué es un Flexbox? Miren, voy a compartir yo la pantalla. Comparto esto y entonces agarro esta ventana. ¿Por qué esto se le conoce como Flexbox? Yo vengo disminuyendo el tamaño de la ventana y entonces ustedes noten esta imagen cuadrada que está ahí, cómo se va a ir acomodando. Se va haciendo pequeña. Se acomodan, cuando ya no caben los 3 elementos, se ponen 2 elementos. Entonces, por eso se le llama flex, porque son flexibles. A medida que el tamaño de la ventana va disminuyendo, él se va adaptando. Miren, 2, cuando caben 3, 3. Y el 4 cubre todo el espacio disponible dentro de los márgenes que tiene. Sigue aumentando, caben 4 elementos ahora, y así sucesivamente. Y va aumentando el tamaño, viene disminuyendo, disminuye, hasta que se hace un componente más pequeño. ¿Estamos? Ay. ¿Necesitan ver el código? Sí. Aquí está. Póngale HTML, por favor. Con gusto. Bueno, con esto cierro la grabación para los que no estuvieron en clase puedan ver lo que hemos hecho ahorita para poder que ustedes tengan ahí. Así que gracias por haber estado en la clase de diseño web. Que Dios me los bendiga. Pasen una feliz tarde.